y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron, ¿sí? Y le dicen a Jesús: nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? En otras palabras, estas personas no querían tener el título de esclavos, ¿sí? Estos que ya eran discípulos de Jesús se ofendieron cuando escucharon a Jesús decir: los haré libres. Oye, ¿cómo que los haré libres? Nunca hemos sido esclavos de nada. Y si somos honestos, no es una definición muy positiva cuando pensamos en ella. Es que soy esclavo a esto. Quizá no tienes una esclavitud física, alguien no está esclavizándote físicamente, pero cuando somos esclavos a alguna conducta, algún patrón destructivo de vida, cuando somos esclavos a alguna adicción, aquellos que son adictos a alguna sustancia, los que son adictos a la pornografía, los que son adictos al enojo, los que son adictos a las compras, al deporte, y decimos: no, yo no soy adicto, no me digas esa palabra, ¿sí? Y podemos reaccionar muy similar a como reaccionaron estos discípulos. Pero sigue diciendo, Jesús les contestó el versículo 34 y dice: les digo la verdad, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Y aquí viene el verso clave de esta serie y dice: así es que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Y hablábamos al principio de esta serie que hay un sentido de libertad que es fantasioso. Creemos que somos libres, pero cuando cada uno de nosotros nos asomamos a nuestro interior, podemos encontrar que hay áreas, que hay pecados, hay cosas que tú sabes que no deberías hacer. Hay áreas que tú desearías tanto ya haber cambiado para este tiempo en tu vida, pero te das cuenta que no puedes. Te das cuenta que no puedes dejar de recurrir al alcohol para sentirte tranquilo, sentirte en paz. Te das cuenta que no puedes dejar de recurrir al tabaco otra vez, a todas estas cosas. Te das cuenta que hay algo que te está dominando. Y dice Jesús: yo quiero que seas verdaderamente libre, porque si eres esclavo de algo, fue la parte final de este verso. Dice: el problema es que los hijos, ¿sí? Los hijos, dice, son miembros permanentes de la familia. En otras palabras, los hijos tienen la oportunidad de disfrutar todo aquello que la familia posee, y es toda la herencia, toda la riqueza de la familia. Los hijos tienen el derecho a ella, pero los esclavos no. Y yo estaba pensando en esto, ¿verdad? Y estaba pensando no en esclavos, pero en los siervos. ¿Alguien tiene a alguien que le ayude a limpiar su casa de vez en cuando? ¿Alguien tiene a alguien así? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie tiene a nadie? Bueno, si conoces a alguien que limpia una casa, esa persona puede ser muy cercana a la familia, ¿sí? Yo me acuerdo que en alguna ocasión en mi familia hemos tenido a alguien que nos ha ayudado, ¿sí? A veces voluntariamente, a veces por una paga, pero ha estado ahí por mucho tiempo y se hace muy cercana. Pero por más cercana que sea, sigue siendo un siervo, alguien que está sirviendo una casa, ¿sí? Y gloria a Dios por eso, no es nada de qué avergonzarse. Es un trabajo excelente y honrado, y gloria a Dios por ellos. Pero lo que voy es que esa persona nunca va a poder tener la posición de un hijo de esa pareja, de ese matrimonio, ¿cierto? Y es exactamente lo que Jesús dice. Dice: hey, si tú no trabajas en experimentar la verdadera libertad de ser verdaderamente libre, vas a poder estar en la casa. Probablemente vas a ir a la eternidad con Dios, pero es muy posible que, o más bien, mientras no seas libre verdaderamente de todas esas áreas de tu vida, no vas a experimentar la plenitud de lo que es pertenecer a la familia de Dios. Y siendo honestos, yo te animo a que vuelvas a preguntarte: ¿qué área estás batallando con ella? ¿Qué área has dicho: ojalá pudiera dejar de hacer esto? Ojalá ya no tuviera que recurrir a aquello. Ojalá yo no fuera un enojón, ojalá ya no fuera así, ojalá ya pudiera dejar de criticar, ojalá ya pudiera dejar de ser negativo, de estar peleando, discutiendo todo el tiempo. ¿Qué área hay en tu vida que por más que la has querido cambiar, no has podido? Y esta serie se trataba de esto. Se trata de esto, y el día de hoy vamos a hablar la última parte. La primera semana hablamos de que esto sucede porque dentro de nosotros hay una batalla. Tú tienes 3 partes en ti. Dios te creó de esa manera. Tienes un cuerpo, tienes un espíritu y tienes un alma. Eso es quien tú eres. Y el problema aquí es que cuando tu espíritu no es más fuerte que tu alma, tus emociones, tus ganas, tus deseos,
tus deseos y mis deseos son malos por naturaleza, nos llevan a hacer cosas que no queremos hacer, a pecar en contra de Dios. Y entonces acabamos perdiendo una y otra vez esa batalla, porque tu espíritu es débil y tu cuerpo y tu alma son más fuertes, y nunca puedes acabar haciendo lo que Dios quiere que hagas, porque alimentas más a tu cuerpo y a tus emociones que tu espíritu. Hablamos de eso la primera ocasión. La segunda ocasión, la semana pasada, Silvia nos compartió acerca de la importancia de darnos cuenta que tenemos un enemigo. Somos esclavos muchas veces porque tienes un enemigo, y yo tengo un enemigo que nos está hablando mentiras, que te está diciendo: tú nunca vas a poder dejar de hacer esto, tú siempre vas a tener que depender de esa sustancia para estar en paz, tú siempre vas a estar atado a ese vicio, a esa forma incorrecta de vida. Y te lo dice tantas veces que te lo crees, ¿sí? O abrimos puertas en nuestra vida que lo creemos y terminamos siendo esclavos de aquellas cosas que nos han susurrado en el oído en manera de mentira. El día de hoy vamos a hablar del cierre, eso es solamente el contexto, del cierre de esta serie, y yo quiero hablarte acerca de cómo mantenerte libre. ¿Cómo te mantienes libre? No sé si alguna vez te ha tocado tener una buena temporada, sentir la libertad de alguna de esos retos, alguna de esas circunstancias, y llevas 4 o 5 días y te sientes tan bien, dices: hace mucho que no tenía 5 días sin caer en ese mismo hoyo, ¿verdad? Y llevas 6 días, 7 días, pero al 8º, al 10º día, después de un mes, vuelves a caer exactamente en lo mismo y te sientes miserable otra vez, y batallas contigo otra vez y dices: ¿acaso nunca voy a poder dejar de hacer así? ¿Nunca voy a poder dejar de hacer esto? ¿Nunca voy a encontrar la libertad de este patrón destructivo que me está acechando? Te quiero compartir en esta hora cómo mantenernos libres. Y sabes, hay algo que debemos entender en la palabra. La Biblia nos habla en Lucas capítulo 11, 24, dice: cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto ese espíritu en busca de descanso, pero como no lo encuentra, dice: volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra que su antigua casa, la persona, estaba barrida y en orden. Y entonces el espíritu busca otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Queda peor que antes. Y sabes, no estoy hablando aquí, no estoy hablando específicamente de estar endemoniado, aunque puede parecer eso, ¿verdad? Y perdóname si este tema de pronto es así muy están hablando de demonios y de cosas, ¿verdad? A lo mejor alguien viene emocionado: sí, échatelo, los demonios, a mí me gusta todo ese rollo, ¿verdad? Pero no sé dónde te pares, pero ¿sabes algo? Eso es real, el mundo espiritual es real. Y cuando la Biblia dice esto, no está diciendo que estás endemoniado, sino que simplemente te tienes que cuidar. Una vez que quedas limpio, una vez que eres libre de una influencia, de un patrón de vida, de un pecado, de un vicio que te está destruyendo, tienes que cuidarte, porque tienes un enemigo que va a buscar la manera de regresar, y no solamente hacerte caer una vez más, sino hacerte caer más profundo una vez más. Esto es una realidad y no lo podemos ignorar. Ahora, Jesús compartía esta verdad y no lo hacía como una manera de amenaza, no estaba amenazando Jesús a nadie, más bien era una advertencia, una advertencia. En otras palabras, cuando sientes que estás triunfando, cuando sientes que estás saliendo adelante, no te relajes, no bajes la guardia, porque esa es la tendencia natural. Cuando salimos del hoyo y empezamos a caminar unos días bien, ¿verdad? Y te empiezas a sentir, ahorita vamos a hablar de un patrón que está ahí en la palabra de Dios también. Lo que hacemos es que nos relajamos, pero Dios dice: hey, presta atención, porque tu enemigo quiere regresar una vez más y hacerte caer una vez más. Ten mucho cuidado con esto. Ten mucho cuidado que esto no pase en ti. Esto es un ciclo, ¿sabes? Es un ciclo que se repite. Tú lo puedes ver. Si te gusta la historia, es un ciclo que se repite en países, es un ciclo que se repite en personas. Si ves la Biblia, es un ciclo constante de gente que atraviesa este ciclo y cae y tropieza una vez más y se levanta y le va bien un tiempo y cae otra vez y vuelve a tropezar, y es un ciclo constante. Funciona más o menos así. Este ciclo tiene 3 partes. La primera parte es
que cuando una persona está oprimida, está siendo aprisionada por una situación, lo que desea es libertad. Esta serie la empezamos porque fue el 15 de septiembre, ¿verdad? Hablar de la independencia, de los padres de la patria que trajeron libertad, o los héroes nacionales que nos libraron de la opresión, ¿sí? De la opresión de la colonia que existía aquí en nuestro país. Por eso empezamos, y déjame decirte que esa es una condición que normalmente nos hace anhelar salir de eso. Cuando estás siendo oprimido por algo, cuando no tienes libertad. Por eso hay revoluciones en todas partes del mundo, porque la gente no soporta la opresión. Por eso hay gente tratando con todas sus fuerzas y todos sus recursos de romper esos patrones destructivos de vida. Y cuando tienes libertad, este es el patrón, escúchame, esto es muy importante. Cuando experimentas libertad, lo que sigue se llama prosperidad. Una persona que es libre puede prosperar. Una persona que es libre le empieza a ir mejor que lo que le iba cuando era esclava de lo que sea, de un sistema, de un país, de una persona, de un vicio. Cuando una persona sale adelante, empieza a prosperar, le empieza a ir bien, empieza a mejorar las cosas. Pero ¿sabes? Es libertad primero, prosperidad, y luego llega a otro punto donde se descuida, donde olvida principios fundamentales y vuelve a caer en opresión otra vez. Vuelve a caerse en el hoyo otra vez. Es libertad, prosperidad, opresión. Libertad, prosperidad, opresión. A lo mejor lo has experimentado, como te comentaba, en tiempos cortos, ¿sí? Que te sientes libre, te va bien, tienes mejores días, tienes mejor actitud, y luego viene otra vez un tiempo donde vuelves a caer esclavo de las circunstancias. Déjame decirte que hay una manera de romper este ciclo. Yo no sé si te identificas con algo de esto. Yo no sé si te identificas con algo de esto, pero es una realidad, es como sucede en nosotros. La iglesia primitiva lo experimentó. Fueron oprimidos, luego encontraron libertad, empezaron a prosperar, pero se empezaron a relajar y se metieron en problemas y después estaban oprimidos otra vez. Pablo les escribe en Gálatas 5:1 y les dice, hey, Gálatas 5:1, y va a estar en las pantallas, les dice, Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Y fíjate cómo le dice, por lo tanto, Gálatas 5:1 dice, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez. No se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Sabes? Yo no sé si tú estás cansado de no poder romper algo en tu vida. Yo no sé si tú estás cansado de sentir que en un momento eres libre y darte cuenta al momento siguiente que no estás libre, tienes otra vez el yugo que te dice a dónde vas, que te vuelve a arrastrar a lo mismo, que te vuelve a llegar a lo mismo que antes. Yo no sé si tú estás cansado de eso o no, pero ojalá te canses, ojalá estés cansado al punto de decir, voy a declarar una independencia con la ayuda de Dios de esta situación. Si el diablo te ha dicho que no puedes hacerlo, es una mentira, tú puedes. Porque Jesucristo en Juan 8 dice, hey, si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. La iglesia al principio lo experimentó. Y quiero hoy compartir contigo una ilustración excelente de cómo podemos romper ese ciclo. De cómo puedes terminar ese ciclo de una vez y para siempre en tu vida. Si es que hay algo así que te has estado capturando, que te ha estado atando, hay una respuesta de parte de Dios. Hay libertad en Él. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien cree que tenemos libertad en Él? ¿Sabes algo? Dios lo puede hacer de una vez y para siempre. No es instantáneo, no sucede en este servicio, ni en ningún servicio, ni con ningún predicador. Es un proceso, es algo que debemos entender. Y ahorita vamos a hablar un poco de ello. La ilustración que quiero compartirte es la historia del hijo pródigo. No sé si tú has leído esta historia, es muy conocida, pero probablemente no. La historia está en Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. Y dice así, si nos pueden apoyar ahí en las pantallas, por favor. Lucas 15, del 11 en adelante. Dice, Jesús estaba enseñando a la gente acerca de esto. Y dice, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos
El hijo menor le dijo al padre: Padre, quiero mi parte de mi herencia ahora, la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor, el que pidió la herencia, empacó sus pertenencias, se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas, la comida de los cerdos, le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y yo muriéndome de hambre. ¿Sabes algo? Esta historia ejemplifica muy bien ese ciclo. Este muchacho dijo: quiero libertad de mi padre, no quiero tener un padre más, quiero ser libre para hacer lo que yo quiera como yo quiera. Y se liberó y aparentemente tuvo una etapa de prosperidad, ¿sí? ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de derrochar dinero? ¿Que tienes dinero de sobra? Yo he derrochado y no he tenido dinero de sobra, ¿verdad? Me he pasado las siguientes 2 semanas comiendo arroz y buscando dinero en el pantalón. Pero si derrochas dinero, tú sabes, cuando traes dinero para gastar y comprar todo lo que quieras, invitar a tus amigos, uno se siente muy bien, ¿cierto? Dices: órale, qué padre, ojalá así fuera todo el tiempo. Y esa es la realidad del hijo pródigo. Declaró la libertad, encontró su libertad porque se sentía oprimido, no sé qué sentía en la casa del padre, ¿sí? ¿Alguien alguna vez escapó o lo corrieron de su casa? Alce la mano, oramos por ella, esa gente al final, ¿no es cierto, verdad? Yo una vez me escapé, me corrió el pastor. Si lo ven, díganle: corrió a su hijo, pastor, ¿verdad? O sea, el hijo me corrió una vez, estaba ahí de rebelde, me dijo: pues si quieres, y si no, salte, pues me voy, ¿verdad? Y me salí, azoté la puerta y empecé a caminar. Vivíamos aquí arriba, había unas casas, y empecé a caminar y pasé medianoche, 2 horas allá, y después regresé y me brinqué por la ventana, no sabía dónde ir, pero en el momento se sintió bien, ¿verdad? Salirme muy macho, y no sé. Pero muchas veces los hijos queremos declarar la libertad, la independencia de los padres, ¿cierto? Queremos decir: yo ya me voy, yo quiero lo mío, ok. Y ves que este ciclo está muy claro. Declaró su independencia: oh, por fin soy libre de hacer lo que quiera, voy. ¡Qué prosperidad! ¡Qué vida es esta! Puedo gastar lo que quiera, puedo comprar lo que quiera, puedo derrochar lo que quiera. Pero ¿qué vino después? Opresión, esclavitud una vez más. Y ¿sabes algo? Mucho peor que lo de antes, lo que decía la palabra al principio. Ese es un ciclo natural en el que vivimos. Ahora, si tú quieres romper con ese ciclo, tienes que dar pasos muy importantes. Lo primero que hizo el hijo pródigo, lo primero que nos enseña esta historia, está en el versículo 17. Dice, Lucas 15, 17. ¿Estamos en las pantallas? Lucas 15, 17 dice: cuando finalmente entró en razón, cuando este muchacho entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y yo aquí muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si tú quieres romper ese ciclo en tu vida, si tú quieres romperlo, lo primero que tienes que hacer es entrar en razón. Entrar en razón y darte cuenta que no puedes. Darte cuenta que verdaderamente eres un esclavo. No puedes ser libre hasta que no reconozcas que eres esclavo. No puedes ser libre hasta que no reconozcas la realidad de tu condición. Y yo te aseguro que si tú eres como yo, puede haber áreas en tu vida donde tengas años y años y años y años y años y años tratando de solucionarlo y de cambiarlo, pero no te quieres dar cuenta que eres un esclavo. No te quieres dar cuenta que en realidad estás siendo subyugado a una cosa que es mucho más grande que tú. Es muy horrible decirlo, pero cuando aceptas que eres un adicto a la pornografía. ¿Adicto, joven? No, yo no diría que soy adicto. Simplemente tengo que verla unas 4 o 5 veces a la semana, pero adicto no. Oye, eres un adicto a esto, eres un adicto a aquello. Pero no nos gusta reconocer, no nos gusta decir: sí, soy un adicto
al enojo, soy un adicto al chisme, soy una adicta al juicio, soy un adicto a esto o aquello. No nos gusta reconocerlo, no nos gusta entrar en razón. Pero si tú quieres y vas a romper ese ciclo en tu vida, si ya te ha hecho la vida miserable lo suficiente, tú tienes que reconocer y decir: es cierto, quizás sí sea esclavo de esto, quizás sí tenga que aceptar y reconocer que esto es mucho más grande que yo, que necesito ayuda, que necesito a alguien más, que necesito algo más grande, porque yo solo no he podido por tantos años romper con esto. Este muchacho, lo primero que tuvo que pasar en su vida es que tuvo que entrar en razón. Tuvo que entrar en razón. Admitió que necesitaba ayuda. Sabes, como hombres tenemos, y hablo a los hombres porque bueno, es mi experiencia de hombre, tenemos este sentido de orgullo, decir: no, yo puedo solo arreglar la situación en mi matrimonio, no necesito a nadie. Oye, pero eres esclavo al enojo, eres esclavo al orgullo. ¿Cómo vas a arreglarlo? No, yo puedo, yo lo voy a arreglar. Sí, es cierto, se está desbaratando la casa, ya eché a perder la vida de mis hijos, de mi esposa, ya eché a perder mi matrimonio, pero seguimos con el orgullo de: yo no necesito a nadie, yo puedo arreglarlo. No, yo puedo salir de esto. Ten mucho cuidado, hombres, y creo que es similar en las mujeres. No sé cuál es tu experiencia como mujer, pero como hombres tenemos ese orgullo de decir: yo puedo hacerlo, no necesito a nadie más. Ten cuidado, porque si vas a romper este ciclo necesitas a otras personas. Déjame decirte que mucho de lo que Dios quiere hacer con nosotros sucede en el contexto de las relaciones. Necesitas a otros, necesitas a Dios y necesitas a otros. La segunda parte de lo que hizo este muchacho está en el versículo 18, 15-18. Fíjate, el primer paso para romper ese ciclo en tu vida es: entra en razón, date cuenta que no has podido. El segundo paso es este, Lucas 15-18, la misma historia. Dice: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado con el cielo y contigo, ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión. Corrió a su hijo, lo abrazó, lo besó. Su hijo le dijo, no solamente lo pensó, lo hizo. Le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sabes por qué esto es importante? Esta es la segunda parte del proceso. La segunda parte del proceso es esta. Sí, tienes que ponerte a cuentas con Dios por esa área de tu vida. Tienes que pedirle perdón y ayuda a Dios. Tienes que depender de los recursos de Dios para cambiar esa área de tu vida. Pero también tienes que ponerte a cuentas con una persona. Necesitas a Dios y necesitas personas. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Estas son dos claves importantes, indispensables si tú quieres romper este ciclo. Hay personas que dicen: no, Joel, yo no tengo que decirle a nadie esto. Yo me voy y me pongo a cuentas con Dios. Yo puedo orar con Dios allá solo y yo me arreglo esto con Dios. Sí, claro que sí. Obtienes perdón. Primera de Juan 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Yo no te voy a perdonar. Ninguna persona en la tierra puede perdonarte pecados, solamente Dios. Y tienes que ya arreglar esa área de tu vida con Dios, pero tienes que también involucrar a personas en ese proceso. Y ahí es donde las cosas empiezan a poner complejas, porque nadie nos gusta hablar de esas áreas oscuras de nuestra vida. A nadie nos gusta exponer esa careta de esclavos que tenemos en ciertas áreas de nuestra vida. Nadie, eso es algo que no nos sentimos seguros, nos sentimos vulnerables, nos sentimos que nos van a juzgar, qué van a pensar de mí, qué van a decir de mí. ¿Sabes? Por desgracia, en lo que nos toca hacer como pastores, a veces nos toca hablar con gente que abre esa careta de su vida hasta que ya es muy tarde en muchas áreas, hasta que ya ha destruido tanto, hasta que ya hay tanto dolor, hasta que ya el día es tan oscuro que ya no hay ninguna otra salida. No esperes a llegar ahí. Si hay un área en tu vida
donde tienes que experimentar libertad. Sí, ponte a cuentas con Dios, pero involucra a otros también en el proceso. Involucra a otros también en el proceso. Eso es tan importante. El proceso de Dios para romper con eso sí tiene que ver con Dios, pero tiene que ver con personas. Santiago 5:16 dice, fíjate lo que dice. Juan 9:1, perdón, dice, primera de Juan 9:1 dice: si confiesas tus pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarte. Habla de confesar nuestros pecados a Dios. Pero Santiago 5:16 está aquí en la pantalla. Santiago 5:16 dice: confiésense los pecados unos a otros para que sean sanados. La oración del justo puede mucho. ¿Sabes una cosa? Si tú vas a sanar de esa área en tu vida, tienes que confesarle a Dios, pero es necesario que confieses con otros también. Porque hay áreas en tu vida, hay procesos, y Dios diseñó este proceso. No lo diseñé yo, no es un invento de la iglesia, está ahí en la palabra. Hay áreas de tu vida que jamás vas a solucionar si solamente las oras entre tú y Dios. Tienes que involucrar a otros en ese proceso. Tienes que decirles a otros: necesito ayuda, estoy atravesando esto, llámame a cuentas. Podrías llamarme cada semana, podrías mandarme un mensaje cada 3 días y preguntarme cómo voy. Y sabes, eso en el contexto de la iglesia sucede en grupos pequeños. Es imposible aquí, y no sería sano y sería ridículo que todos nos dijéramos las verdades de todos. Eso no pasa, eso no es sano ni se debe hacer. Es imposible, es más, hacerlo. Muchos no nos atreveríamos a decir más de nuestro nombre y nuestros básicos, ¿verdad?, de información ante un grupo tan grande. Es difícil y no funciona de esa manera. Dios nos diseñó para tener relaciones cercanas. Dios te diseñó para que estés rodeado de un grupo de hombres, de mujeres. Si eres hombre, hombre; si eres de mujer, mujer. Que te ame, que conozca a Dios, que quiera buscar a Dios también, con el cual tú vayas y hables esas áreas. Por eso es que tenemos algo que se llama grupos de conexión. Y en esos grupos buscamos crear esas relaciones. Y si no lo tienes, preocúpate, porque eres vulnerable a caer y ser esclavo de muchas cosas si no tienes esas personas en tu vida. El proceso de Dios así funciona. Tú necesitas un grupo de personas, y no es algo tan complicado. Yo tengo un grupo que me encanta, mi grupo de conexión de aquí de la iglesia, que es de jóvenes, de parejas, de hombres casados, jóvenes de mi edad, con niños chiquitos todos. ¿Y sabes qué hacemos? Salimos, jugamos raqueta cada viernes en la noche, y al final hacemos las preguntas difíciles: ¿cómo estás? No quiero una respuesta de bien, no, quiero una verdadera respuesta de cómo estás. ¿Con qué estás luchando? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu situación? Y no lo hacemos para juzgarnos, porque nadie tenemos los zapatos o la posición de juzgar a nadie. Simplemente lo hacemos para decir: estoy contigo, y tú sabes que Dios dice esto y aquello acerca de esa situación. Voy a estar orando por ti. ¿Cómo te ayudo para salir de eso? Si tú no tienes eso desarrollado en tu vida, si no eres parte de un grupo de conexión, déjame decirte que estás siendo muy vulnerable para ser un esclavo que está en la casa. Sí, si estás en la casa de Dios, sí, si vienes constantemente, pero no puedes disfrutar de toda la plenitud, ni podrás hacerlo que Él tiene preparado para ti. Si tú no tienes un grupo de conexión, acércate conmigo. Necesitamos más adultos, en realidad, que digan: Joel, a mí me gustaría comenzar algo así. No tienes que ser un experto en la Biblia, no se trata de predicar, se trata de compartir un tema, se trata de crear relación. Sí, llevamos un tema pequeño para compartirlo, pero si tú no tienes algo así, acércate conmigo, por favor. Si eres quien seas, llena una tarjeta de conexión al final y ponle ahí: yo quiero integrarme a un grupo. Pero ponlo, por favor. Si tú eres serio acerca de encontrar libertad, necesitas a Dios, sí, pero necesitas a otros también. Es el proceso, es la manera como Dios lo ha diseñado. La tercera cosa que sucedió en la vida de esta persona, de este joven. Bueno, en esta historia vemos la historia de 2 jóvenes, de hecho. Lucas 15:28 dice que este joven tenía un hermano mayor. Y su hermano mayor fue el que se quedó en la casa del padre, mientras este muchacho se fue a despilfarrar toda su parte de su herencia. Este señor era muy rico, tenía muchos siervos. Se fue y despilfarró, ganó su libertad,
vivió la vida loca y se metió a un hoyo profundo. Si eso te suena familiar, así nos pasa a todos, ¿sí? Así es. Pero ¿sabes algo? La historia también está con su hermano, y ahí también podemos aprender parte de este proceso de ser libres de este ciclo que nos casa a todos nosotros. Dice la Biblia en esta historia, el versículo 15, 28, cuando regresa el hermano menor, dice que indignado, el versículo 28, el hermano mayor se negó a entrar. El papá hizo una fiesta, regresó de trabajar y ve que hay una fiesta y pregunta: ¿qué está pasando? ¿Por qué hay fiesta? Y le dicen: hey, tu hermano regresó, el menor, el que se llevó todo para despilfarrarlo. Sí, ese regresó, y tu papá le hizo una fiesta, mandó matar al becerro más gordo y estamos de fiesta, pásale. Y dice que él se indignó, se negó a entrar, y su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Qué drama, ¿verdad? Qué drama queen. Pero se para y le dice: yo nunca he desobedecido en nada, todo lo que me has dicho lo he hecho. ¿Quién quisiera un hijo de esos? Yo quisiera una de esas, ¿verdad? Qué bueno que mi papá no se puso a investigar eso de la Biblia, si no va y me cambia en un descuido de esos. Pero dice: jamás desobedecí tus órdenes, ni un cabrito me has dado. Pero ahora llega el menor, que se ha ido a gastar tu fortuna con prostitutas, y tú le mandas matar una fiesta, el becerro más gordo en su honor. ¿En verdad, papá? ¿En verdad? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Sabes cuál era el problema con este muchacho, el hijo mayor? Que había estado escuchando mentiras. Si tú no cuidas las mentiras, porque una vez que experimentas libertad, puedes estar en un grupo de conexión, puedes tener gente que te ama, puedes tener momentos donde Dios te hace libre de cosas. Pero si no cuidas tu oído a las mentiras que el diablo va a seguir lanzando en tu contra, vas a encontrarte una vez más en un problema muy grave. La primera parte de encontrar la salida de este ciclo es: entra en razón, date cuenta que eres esclavo y necesitas ayuda. Todos somos. No hay ninguno en este lugar, no hay ningún ser humano que no lo seamos. Lee Romanos 8 y te vas a dar cuenta. La segunda parte es: ponte a cuenta con Dios, involucra a otros. Y la tercera parte es: ten cuidado, porque a pesar de que todo eso suceda, si empiezas a escuchar mentiras, si le pones atención a las mentiras en tu vida, vas a volver a caer en ese ciclo del cual quieres salir. Porque eran mentiras. Porque era mentira lo que estaba diciendo este muchacho. ¿Tú crees acaso que jamás he desobedecido absolutamente nada de lo que me has ordenado? Eso solamente sería posible si era Jesús, que nunca se hubiera equivocado con nada con sus papás. Es ridículo. Eso era una mentira. Eso no pasó. Y la otra mentira que este joven había creído era: nunca me has dado nada. Yo siempre estoy aquí, nunca has hecho nada por mí, nunca me has dado nada. Y porque era una mentira, está ahí mismo, en el mismo versículo, el versículo 31 dice: hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo. Fíjate, y dice: y todo lo que tengo es tuyo. No solo el cabrito es tuyo, toda la manada es tuya, toda la empresa es tuya, todo lo que tengo te pertenece a ti. ¿De qué estás hablando? ¿A qué te refieres cuando dices que no te he dado nada? Todo es tuyo. ¿Y sabes por qué era de él ya? Porque cuando un padre repartía la herencia, tenía que tomar a sus hijos, en este caso eran 2, y al primogénito le tocaba lo doble, 2/3 partes que lo demás. Cuando este padre repartió la herencia entre sus 2 hijos, le dijo: a ti son 2, a ti es 1, a ti son 2, a ti es 1. Al de 2 era el mayor. A ti son 2, a ti es 1. Esa era la costumbre que ellos entendían en ese contexto. Muchas veces tú y yo volvemos a escuchar mentiras que nos hacen caer. No, ya no hables con ellos. No, ya no te relaciones. No, ya no te quieren. Ya no te quieren juntar. No, Dios ya no está contigo. No, vuelve otra vez. Y escuchas las mentiras y la compras y vuelves a caer en el ciclo de destrucción. Y dices: ¿por qué no puedo salir? ¿Por qué otra vez estoy atorado en esto? ¿Por qué la vida es miserable cuando estamos así? ¿Sabes algo? Tú tienes que identificar qué mentiras has escuchado.
Tienes que identificar cuando el enemigo viene a tu oído a decirte mentiras. Y cuando venga, como oíamos la semana pasada, repréndelo en el nombre de Jesús, se tiene que ir. No creas nada que vaya en contra de la palabra de Dios. Lo que dice ahí, eso es verdad. Si te dice ama y perdona, eso es verdad. Odia, tienes que odiar por eso. No, eso es una mentira. Y si la compras, vas a entrar en un proceso de destrucción donde vas a terminar siendo esclavo o esclava de algo. No solamente se trata de rechazar las mentiras del diablo, se trata también, el último punto, se trata de elegir diariamente la verdad de Dios. Tienes que elegir la verdad de Dios, porque así como tienes que darte cuenta que así como el diablo, tu enemigo, el enemigo de tu alma que quiere verte destruido, porque hay alguien que quiere verte destruido, está ahí en la palabra de Dios, lo leíamos a lo largo de esta serie. Él es constantemente, su mejor estrategia es mentirte, es que compres mentiras. Tú puedes solo, no necesitas a nadie, ¿sí? Tú eres suficientemente bueno, tú puedes solo salir adelante. Eso es una mentira que funciona perfectamente bien, porque siempre te va a mantener ahí atado. Pero ¿sabes algo? Mientras Él está hablando mentiras en tu vida, está Dios, amén, que constantemente está hablando verdad también. Y quiero que pase el teclado, por favor, vamos a terminar este tiempo. Lucas capítulo 15, 22 dice que cuando el Padre, si está ahí en las pantallas, por favor, Lucas 15, 22 dice: sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, una vez que este muchacho se disculpó, le dijo: Padre, he pecado contra el siervo y contra ti, hazme como uno de tus sirvientes por lo menos. El padre le dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Es mi hijo que ha regresado, tráiganla. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies, y maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y entonces comenzó la fiesta. ¿Sabes? Escucha a Dios. Es mi oración, es mi deseo. Esta semana estaba orando por ti, diciéndole: Dios, que la gente te escuche. Esto no es mío, solo te lo comparto. Esto viene de Dios. Escucha lo que Dios te dice, porque dice que el Padre llegó y le puso una túnica nueva. Cámbienlo. Quiero que se vea diferente a cómo se ve. Y ¿sabes algo? Si tú vas a romper ese ciclo de estar siendo esclavo de algo, tienes que verte diferente a ti mismo. Tienes que verte como Dios te ve. Oye, Joel, pero Dios ve mis errores, Dios ve todo lo que he hecho, Él sabe todo lo malo que he cometido en mi vida. Claro que Él lo sabe. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú le das una oportunidad a Jesús de entrar en tu corazón, cuando le pides que te cambie y que te limpie, Él te cambia esa túnica, Él te quita esa identidad. Él ya no eres más el que se ha equivocado tanto en la vida. Eres alguien ahora que es justo delante de Dios. La Biblia habla sobre la túnica de justicia. Cuando Dios te ve, no te ve en tus errores. ¿Alguien está agradecido con Dios por eso? Que Dios no ve tus errores, que Él te ve y dice: tus errores del pasado están perdonados, tus errores del presente están perdonados, y los errores que puedas cometer en el futuro están también perdonados. Ese es el Dios que tienes que escuchar. Esa es la voz que tienes que creer. Y eso tiene que cambiar la manera en cómo tú te ves a ti mismo. Ese es Dios hablándote. ¿Sabes una cosa? Tú no ves las cosas como son. Tú ves las cosas como tú eres. Si tú no dejas que Dios cambie tu perspectiva de ti mismo, siempre vas a tener una perspectiva distorsionada de tu vida, de tu propósito, de lo que es la bendición, de lo que es la plenitud. Siempre estarás perdiendo la marca, siempre estarás tropezándote, equivocándote, porque no vemos las cosas como en realidad son, vemos las cosas como nosotros somos. Vemos las cosas como nos vemos a nosotros mismos. Pero Dios te dice: quiero cambiarte eso.
quiero que empieces a escuchar lo que yo pienso de ti. Decirte cómo yo te veo para que te puedas ver igual y entonces puedas vivir la vida plena que tengo preparada para ti. La segunda cosa que hizo este padre, dice que colocó un anillo en su mano. ¿Sabes? El anillo era una muestra de autoridad. El anillo era una muestra de acceso a la autoridad. En aquellos entonces, cuando se firmaba un acuerdo, sacaban tablillas de barro fresco y el anillo era la garantía de que tenías un poder o un hombre, una familia detrás de ti que avalaba y soportaba todo lo que tú eras o lo que te comprometías. Una persona podía comprar toda una nación con solamente clavar su anillo en el barro. ¿Sabes algo? Lo que Dios te dice cuando vienes a Él es: hey, tienes acceso a los recursos del cielo. Tienes la tarjeta de crédito más poderosa porque yo te he puesto el anillo que te da acceso a los recursos míos que provienen desde el cielo. Así es que no andes de miserable pensando que todas las cosas son más grandes que tú, porque yo te pongo un anillo. No andes quejándote, es que el diablo ya me trae. ¿Sabes algo? El diablo, la semana pasada hablábamos, solamente tienes que expulsarlo. Los discípulos se asombraron. Les decimos a los demonios que se vayan y se van. Sí, no hay espera, no hay batalla ahí. Cuando tú usas el anillo de autoridad que Dios te ha dado a ti, este no es un anillo de pastores o de... No, a ti que eres un hijo de Dios, Dios te pone el anillo. Y lo único que tienes que hacer es decirle: diablo, te vas en el nombre de Jesús. Te vas de mi vida, no tienes parte en esto. ¿Alguna vez has sentido que reprendes al diablo y no se ha ido? Yo sí. Pero ¿sabes qué he aprendido? Esta serie, el pastor que la comparte, no es mía tampoco. El pastor que la comparte dice: cuando haces eso, a veces sientes que el diablo sigue ahí, pero no está ahí. Lo que está pasando es que tú le dices: el enemigo está aquí gritándote, diciéndote sus mentiras, que no vas a poder, que estás hundido, que no vas a prosperar. Pero cuando tú estás de este lado y le dices: te vas en el nombre de Jesús, no es que no se vaya, el problema es que se va, pero se va gritándote mentiras. Y va caminando y te va diciendo: no vas a poder de todos modos, estás derrotado, estás vencido, eres mío, nunca vas a salir de esto, eso nunca va a cambiar. Pero en el nombre de Jesús, ese demonio, ese espíritu ya se ha ido, amén. ¿Sabes algo? Tienes un anillo de autoridad. Dios te ha dado un anillo, Dios te ha dado autoridad cuando llegas a ser su hijo. Y otra verdad que tienes que saber de Dios es que Él sabe el camino que has recorrido. ¿Te imaginas al padre viendo los pies de su hijo ensangrentados, hinchados, muy lastimados, con lodo entre los dedos, dolidos? Y dice el padre: rápido, cámbienle eso, laven sus pies y cámbienlo, denle un calzado nuevo, porque se ha venido por un camino de frustración, de desesperación y derrota. Quiero que sus pasos de ahora en adelante no se parezcan a lo que ha sido su pasado. Eso es lo que Dios te dice a ti. Pero sabes una cosa, esto es un proceso. Quisiera decirte con todas mis fuerzas que sucede con una oración en esta noche, pero no sucede así. Tú nunca vas a alcanzar esto con una oración solamente. Necesitas un proceso. Necesitas involucrarte. Necesitas conocer a ese Dios, ese Padre que te está esperando con los brazos abiertos. Necesitas entrar en razón. Necesitas rodearte de otros. Necesitas dejar de oír mentiras y necesitas empezar a creer lo que Dios te ha dicho que eres.